Llegó la hora que toda América espera. Las Américas opinan en su radio TPC. Somos una América unida. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Bienvenidos a un nuevo programa de Las Américas Opinan por Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Hoy me acompaña el coronel Roberto Velasco, desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, Jorge. Buenas noches. Un saludo, como siempre, a nuestros presos políticos en América, civiles, policías, fuerzas de seguridad y de orden y fuerzas armadas. Un abrazo grande. Continuamos junto a ustedes. Con nosotros hoy, como nuestro invitado, que después de mucho tiempo se pudo cristalizar, está el coronel Guillermo César Viola, del Ejército Argentino, uno de los creadores de la Unión de Promociones y alguien que apoyó fervientemente la creación del Foro de Buenos Aires, que se realizó hace poco tiempo para unar esfuerzos en defensa de nuestros presos políticos. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Jorge. Buenas noches a todos ustedes, al equipo de radio. Buenas noches a toda la audiencia. Y bueno, aprovechando esta circunstancia, un afectuoso abrazo a todos los presos políticos de las distintas fuerzas de los respectivos países y civiles que hoy en día están sufriendo el cautiverio. Muchas gracias. Roberto, yo no sé si vos tenés alguna consulta, alguna pregunta, pero a mí me gustaría saber, para conocimiento mío y de nuestra audiencia, ¿qué es la Unión de Promociones? Bueno, yo con todo gusto les comento. Acá en Argentina existía y existe, por supuesto, hoy día una preocupación derivada de la entonces, cuando nacimos, probable evolución jurídica de la situación de los detenidos por la guerra contra el terrorismo subversivo. Entonces, obligó a una acción solidaria directa, sobre todo el personal inicialmente de las fuerzas. Entonces, un grupo de presidentes de promociones del Colegio Militar de la Nación, inicialmente del Ejército Argentino, resolvieron formular una convocatoria a todas las promociones, estamos hablando de personal retirado, por supuesto, que tuvieran la voluntad de encarar las acciones y las tareas pertinentes, ¿no?, para enfrentar este problema, considerando que todos juntos íbamos a obtener mejores resultados. Así se fueron sucediendo las reuniones hasta que finalmente el 29 de mayo, una fecha cara a nuestros sentimientos porque ese día se celebra el Día del Ejército Argentino, el que nació con la patria en mayo de 1810 y no el que quiso crear o inventar Néstor Kirchner en mayo del 2003. El 29 de mayo del 2005, decía, vio la luz la Unión de Promociones. Inicialmente, insisto, estaba trabajando uno con la gente de ejército que iba cayendo detenida. Pero con el correr del tiempo, esta acción se extendió a todas las fuerzas armadas, a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas policiales, a las fuerzas penitenciarias, que son las que controlan los penales, y muchos de sus miembros hoy en día están presos de este régimen, y a los civiles. La Unión de Promociones nunca fue Unión de Promociones de Ejército, fue siempre Unión de Promociones, UP son sus siglas. Y hoy en día trabajamos por todos los presos de todas las fuerzas. Muchas gracias por la aclaración. Roberto.
Sí, Guillermo, aparte de los militares retirados, ¿cuentan con alguna sala de abogados que los asesore y que se preocupe de los trámites judiciales? Bueno, es interesante esa pregunta, ¿no? Obviamente voy a tratar de ser sintético en cuanto a pintarles cómo es la carta de situación actual. Nosotros no tenemos una sala de abogados que nos esté directamente ayudando en esto. Sucedió que cuando apareció la Unión de Promociones, que fue la primera de las organizaciones, instituciones, ONG, pónganle el título que ustedes deseen, la única que preexistía a nosotros era la Asociación Unidad Argentina, AUNAR, que lleva más de 22 años en el tapete y que tenía otro tipo de misión. Apareció en el 2005, como dije, la Unión de Promociones, y a partir de ese momento empezaron a aparecer un montón de organizaciones, cada una con su característica, cada una por su andarivel, pero todas orientadas al mismo objetivo. Y entre las organizaciones que apareció, vio la luz la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que hoy en día la componen más de 300 abogados, muchos de ellos ya retirados de la vida activa, otros tantos, los más jóvenes, en plena actividad. Muchos son ex jueces que hoy en día concurren a los diferentes circos judiciales y observan todas estas payasadas jurídicas que se están sustanciando a lo largo y ancho de la República Argentina, y en más de una oportunidad cuando observan están mirando los integrantes de los respectivos tribunales, y algunos de esos integrantes han sido alumnos propios. Pero hago una aclaración puntual. Esta asociación de abogados no trabaja técnicamente, trabaja políticamente, y algunos de esos abogados, insisto, son más de 300, los más jóvenes tienen algún que otro representado, preso político, respecto del cual están apoyándolo. Pero la asociación trabajó como un órgano que iba apoyando desde afuera, también con la misma preocupación que la Unión de Promociones, y trabaja políticamente, hace presentaciones en el exterior, está permanentemente reuniéndose con autoridades de distintos países, se ha reunido con representantes de distintos organismos que están directamente relacionados con los derechos humanos. Por ejemplo, se ha mandado documentación, profusa documentación, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no lo presenta, como se dice acá en Argentina, Juan de los Palotes, lo presenta gente del derecho, gente especialista y gente que está realmente hondamente preocupado por ver la manipulación asquerosa, por ser suave en el término, que el poder político hace de la justicia. Bastante similar a lo que vivimos acá, ¿verdad, Roberto? Sí, esta ofensiva judicial tergiversando el marco jurídico existente está ocurriendo prácticamente en casi toda América Latina, desgraciadamente, y nos agarró a todos, y nos agarró desprevenidos, porque nosotros en este sentido somos inocentes, no sabemos de esas manipulaciones, porque no nos pasan por la cabeza que puedan suceder. Guillermo, sí. Ustedes, en cuanto a la presentación de estas causas a nivel internacional, sí, ¿qué éxito han tenido o qué información tenés del trámite que se está siguiendo en los órganos correspondientes? Bueno, les voy a contestar. Discúlpenme si soy un poco largo, pero claro, uno trata de... Guillermo, sí, el tiempo es tuyo. Bueno. Porque algo muy sencillo. La gente la audiencia tiene que entender qué es, cómo fue, qué pasó. Exacto. Porque el gran problema que tiene la juventud de América es que está escuchando solamente la campana del Foro de San Pablo. Exactamente. Entonces, tranquilo y tómate tu tiempo para poder clarificar todo lo que entiendas que tenés que clarificar.
Bueno, No te olvides de algo más importante todavía. sí. Esta radio es tu radio. Bueno, muy amable, les agradezco mucho. En principio, quiero dejar un ítem para charlarlo un poquitito más adelante, que quiero hacer referencia puntualmente a los antecedentes del Foro de San Pablo, porque cuando uno, sea en la facultad, en la cual he tenido la suerte de dar clases varios años, sea en las charlas de café, sea con camaradas mismos, que hoy en día, no quiero decir que viven en un termo porque queda mal, pero cuando uno les dice algunas cosas, abren los ojos como diciendo, bueno, esto que está pasando en América Latina no es casual. Obviamente quiero hacer una referencia después al tema del Foro de San Pablo como fundamento principal de todo lo que está sucediendo. Pero contestando lo que me preguntaba recién Roberto, en el año 2006, o sea, pocos meses después que nació la Unión de Promociones, el fallecido y que en paz descanse doctor Alfredo Solari, un amigo personal, un constitucionalista de primer nivel, muy prestigioso, que enfermo de cáncer trabajó hasta 48 horas antes de fallecer defendiendo a su gente, estaba en una audiencia, se sostenía como podía y el hombre siguió hasta el último aliento de su vida trabajando. Vaya en este recuerdo mi homenaje hacia él. Decía que en el año 2006 Alfredo Solari realizó un periplo de 38 días acompañado por una señora muy anciana que iba a ver sus familiares en Europa y que también era parienta de un preso político. Y ustedes me dirán, ¿a qué fue Alfredo Solari? ¿A pasear? No. Organizó un periplo de 38 días en donde entre otros lados fue a New York, a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Internacional de la Haya, al Estado Vaticano, a Francia, a Italia mismo, España, a Alemania, Ginebra, 10 lugares. Ahora, ¿a qué no fue de turista? Sino que un ex diplomático, Emilio Cárdenas, que estaba en funciones diplomáticas en la época del gobierno de Menem, le concretó una serie de contactos en los distintos lugares donde él iba a ir o a los cuales él iba a presentarse. ¿Con qué fue Alfredo Solari y a qué fue? Concretamente fue a contarle al mundo, a los, no diría los grandes centros de poder, sí diría a los grandes, a las grandes usinas de pensamiento o en aquellos lugares donde realmente la pelota se pisa, hablando en términos futbolísticos, y bien pisada, fue a llevar un documento que en el seno de la Unión de Promociones colaboramos en cuanto a su armado y confección se refiere. El documento se denomina, que también está subido a la página web, los 14 derechos humanos que el Estado argentino está violando a los militares enjuiciados en su condición de prisioneros políticos. En esos 14 derechos humanos, que este trabajo no lo hizo la UP en cuanto al contenido. Ese trabajo lo hicieron un grupo de abogados que trabajaron fuertemente y en esos 14 derechos humanos están condensadas todas las violaciones a los derechos humanos que se ejecuta a lo largo y ancho de Latinoamérica en perjuicio de los presos políticos de los respectivos países. Después hacemos referencia, si quieren, a esos 14 títulos como títulos nomás porque necesitaríamos mucho tiempo y siempre convendría agregar un abogado para ese tipo de tecnicismo. Pero los 14 títulos son fáciles de entender. Ahora bien, a ese documento se le agregó una especie de manual de 60 páginas, hecho en alta calidad, papel acerado,
en las primeras 30 páginas la historia de la guerra contra el terrorismo subversivo en Argentina. Desde el año 1959, que ahí fue donde realmente empezamos, con los uturuncos, hasta el año 1989 en el ataque a los cuarteles de la Tablada. 30 años en donde Argentina pasó por todas las acepciones de terrorismo, excepto el avión. ¿Qué quiero decir con esto? En la década del 60 y 70, los ataques a mansalva, colocación de bombas, secuestros extorsivos. En la década del 70, la guerra en el Monte Tucumano, el terrorismo rural. El terrorismo urbano siguió desarrollándose a lo largo y ancho del país. Y en la década del 90, terminamos, es una forma de decir, digamos, en la faz de la violencia con este tipo de personajes no se detiene nunca, ¿no? Pero recordamos la voladura de la Embajada de Israel, la voladura de la AMIA. ¿Y por qué dije todas las acepciones? Porque ahí hubo coche bomba. O sea, excepto el avión como las Torres Gemelas, tuvimos todas las acepciones de terrorismo. Bueno, ese documento contaba en las primeras 30 páginas, la historia de la guerra revolucionaria sintetizada en 30 páginas, ¿no? Con fotografías y demás. Y en la segunda mitad del libro, o sea, de la página 31 a la 60, se volcaron una serie de denuncias referidas a las violaciones a los derechos humanos en perjuicio de los presos políticos que se estaban cometiendo en este país. La primera que nos contestó, ¿saben ustedes quién fue? Les dejo la posibilidad de que adivinen. A ver, tírenme un nombre. Ni idea. ¿Cómo? Ni idea. Idem. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue la primera que nos contestó en el año, no recuerdo si fue a fines del 2006, no, fue en el 2007, exactamente el 2007. ¿Y qué es lo que contestó? Que todo esto era perfectamente considerable, que todo esto estaba claramente expuesto, pero, siempre hay un pero, debía ser presentado en forma individual por cada persona que sufría esa supuesta irregularidad, según decían. Entonces, no negaban eso, tomaron el documento, lo tuvieron en cuenta, pero nos dijeron que las denuncias debían ser presentadas en forma individual. Ahora bien, cuando Alfredo Solari hizo todo ese periplo, él tocaba el timbre y lo atendían, ya lo estaban esperando por todo esto que fue armando, este periplo se lo armó Emilio Cárdenas, ¿no? Fue el que dio la mano con los contactos. Bueno, cuando vino, después de esos 38 días, yo cité una asamblea masiva, digamos, en el círculo militar, con concurrencia abierta a los que desearan, o sea, al público. Se juntó mucha gente. Y la estrella de la película, hablando en términos cinematográficos, era Alfredo. Entonces Alfredo Solari, ¿saben cómo concluyó su exposición de 1 hora? En el mundo hay un gran desconocimiento de lo que pasó aquí en Argentina, en toda esa época. Fin del cuento. Entonces, Perdón, Roberto, Guillermo, que te interrumpa. Sí, sí. El gran desconocimiento no es con lo que pasó en la Argentina. Sí. El gran desconocimiento que hay en América y en el mundo Sí. es con lo que pasó en Argentina, en Chile, en Uruguay, Claro, y en el resto de América. Es un desconocimiento encomillado, digamos, ¿no? Exacto. Porque nadie puede hacerse el distraído. No. Pero, bueno, yo les estoy contando la experiencia argentina. Obviamente no dejo afuera a nadie porque... No, lógicamente, pero entendía de que para la audiencia había que hacer la aclaración. Es muy buena la aclaración porque es válido para todo el mundo igual. Con distintas, como decimos nosotros, distintas gradaciones, con distinta virulencia, en distintas etapas o escalones, estamos todos padeciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? La culpa de eso
La culpa de eso no es de la administración Kirchner. La culpa de eso la tenemos, en el caso de Argentina, los mismos argentinos, porque acá la masa del pueblo argentino que adolece de memoria, hay graves problemas de memoria en este pueblo, gravísimos diría yo, se olvidó, siempre encomillando lo que digo, de lo que aquí pasó. Y mucha gente dio por terminada una guerra que no terminó. Acá terminó la faz armada, pero la batalla siguió por otros medios y por otras circunstancias que después hacemos aclaración cuando les dije háganme acordar del puntito que les quiero hablar del Foro de Sao Paulo. Bueno, al año siguiente, al año 2007, fines del 2007, después que tuvimos la Comisión Interamericana, ¿qué se hizo? Otro periplo más, el mismo abogado, mucho más corto, mucho más acotado, pero con una particularidad. Todo el trabajo se hizo en inglés, porque si bien es cierto que en varios lados donde no conocían el idioma eso era fácilmente llevado adelante, pero se aceptó una sugerencia, era lógico, como fue una tarea que hicimos contra reloj, salió en español. Bueno, al año siguiente salió todo el mismo trabajo en inglés y se repartió en todos esos lugares y a los lugares donde Alfredo no fue en su segundo viaje se envió. A partir de ese momento, y con la premisa que venía recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros somos receptores de esto, pero deben agotar la vía nacional. ¿Qué significa eso? El último estamento, el escalón superior de la justicia, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación acá en la República Argentina. Entonces, cuando la Corte ya toma intervención en determinado caso, ahí ya queda expedita o queda facilitada la vía internacional. Y de hecho, que desde el 2006 hasta la época, hay muchísimos camaradas que están sacando sistemáticamente y con prisa, sin pausa, todas estas denuncias ante los distintos tribunales internacionales competentes en la materia. Más allá que sabemos bien cómo se maneja todo este estofado en cuanto a que estamos absolutamente convencidos que esto no es jurídico, es político. Pero los deberes judiciales o jurídicos, discúlpenme, no soy abogado, por ahí digo algún término que no es exacto, pero los deberes con la justicia hay que hacerlos sí o sí. Porque algún día, todos estos tipos que ahora están en toda América Latina haciendo lo que están haciendo, a instancias y bajo la inspiración del Foro de Sao Paulo, van a tener que rendir cuentas en los tribunales y van a ocupar las celdas que hoy ocupan toda nuestra gente. Eso no se va a dejar así nomás, esto no va a ser gratis a esta gente, y obviamente lo que no se hizo en mi país en 40 años atrás, que era sistematizar toda esta situación, no dar por terminado, porque guarda que hubo países que fueron, discúlpenme la expresión, más prolijos en el cierre de todo. Acá no fue así. Acá fue, como decimos en Argentina, el último que apague la luz. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Entonces, todo esto está siendo denunciado. Un prestigioso constitucionalista, en la oportunidad que tomamos contacto con él acá en Argentina, nos dijo: coronel, ustedes tienen que denunciar absolutamente todo, por más chiquita que parezca la irregularidad. Tienen que denunciar absolutamente todo, porque cuando este tiempo pase y todos estos jueces prevaricadores, que son los verdaderos responsables de todo este desaguisado, los jueces, la justicia a través de los jueces en Argentina, los jueces son responsables número uno, pues se han prestado al asqueroso manejo de la clase dirigente política argentina, de la cual no se salva ninguno al día de hoy. Entonces, cuando esto pase,
van a tener que rendir cuentas. Pero para que rindan cuentas tiene que haber una denuncia, porque si ustedes se limitan a protestar en un acto, servirá a los efectos mediáticos, pero no a los efectos jurídicos. Entonces, si al preso Juan Pérez, detenido en el penal de Marcos Paz, por poner un ejemplo, lo tienen que llevar a las 10 de la mañana a un hospital porque tiene un turno en el odontólogo y lo terminan conduciendo a las 11, lo que motiva que el hombre pierda su turno, tienen que denunciar esa irregularidad, por más pequeña que sea. Bueno, así se está haciendo desde el 2006, está absolutamente todo siendo denunciado y se está sacando cada vez más documentación al exterior con fundamentos. O sea, esto es un trabajo que estamos en 2014, ya llevamos más de 8 años con esta tarea y hemos alcanzado, después les voy a dar las cifras actualizadas al día de ayer, niveles alarmantes en cuanto a la cantidad de gente encarcelada en penales comunes y demás. ¿Hola? Sí, una pregunta, ya que tocaste justito ese tema, era algo que te iba a preguntar más adelante. Sí. Nuestros camaradas argentinos, Sí. ¿en dónde es que están presos? Bueno. ¿En penales especiales, en cárceles de lujo? ¿Dónde es que están? Bueno, eso de los cárceles de lujo, a mí particularmente me levanta urticaria. Exacto, a todos. No lo digo por vos, ¿no? Pero no. Vos, aparte vos sabés muy bien, Guillermo, por qué te hago la pregunta. Sí. Porque es lo que viven diciendo toda la inmundicia marxista en todo el mundo. Bueno, mira, yo te lo voy a resumir así. Al día, vamos a cerrar, hoy estamos a 4 de octubre, el día 30 de septiembre, y te doy los números exactos, porque este es un trabajo que llevamos permanentemente semana a semana. Al 30 de septiembre del año en curso, tenemos 1.882 personas que han pasado, porque acá adentro también hay mujeres, que han pasado por distintas situaciones procesales. Y dentro de eso, ¿a qué me refiero? Dentro de esos 1.882 personas, hay 254 muertos en cautiverio y aquellos que sin estarlo se encontraban bajo proceso judicial. ¿Qué significa esto? Te tocó el timbre y por la violencia del ingreso de los eventuales personajes que te van a detener, o por la carga emotiva, o por lo que fuere, te da un síncope cardíaco. Bueno, tenemos gente que ha muerto por eso también. 254 de esos 1.882 han muerto hasta el día de hoy. Equivale al 13,50% del total general. Después tenemos un total de 1.099 procesados. Acá hago hincapié. De esos procesados, 211 están detenidos en su domicilio y 363 están detenidos en cárceles comunes. Entonces, si ustedes suman 211 más 363, se van a dar cuenta a las cifras que les voy a dar después, que todos estos procesados, porque yo les dije que hay 1.099, de los 1.099, ustedes tienen más de 580 que están detenidos y son procesados. Esos deberían estar en libertad hasta que la justicia, encomillada, diga son culpables. ¿Me explico? Exactamente, bien clarito. No se respeta eso. Hay 580 hombres que están procesados, detenidos. Algunos en domicilio, 211, y el resto en penales comunes. Dentro de esos 1.099, porque de 580 a 1.099 hay todavía un bache. Bueno, ahí tenemos gente en la cual estamos determinando bien la circunstancia, dónde están, porque acá no tenemos colaboración de ninguna fuerza, todo este trabajo se hace a pulmón. Ustedes van a los estados mayores y le dicen, búsquese un buen abogado penalista porque esto es un problema de lo cual somos ajenos, o sea que uno se va con la sensación de haber pertenecido
a un grupo de partisanos, no Sí, a algo que cada uno hizo lo que quiso. Claro, pertenecimos a una fuerza constitucional, legalmente constituida, una fuerza legal, para llamarla en los términos que se usan siempre, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunos escarcelados, algunos absueltos por falta de mérito, muy poquitos, bueno, todo eso suma 1099, pero el dato puntual de los procesados son 575, 580 hombres que están detenidos pese a estar procesados. Después está el otro dato, el de los condenados. Al día de hoy, o al día 30 de septiembre, para seguir con la misma fecha, tenemos 529 condenados, de los cuales 173 están en domicilio y 284 están en penales. Me hice acá la anotación en un papelito para acordarme bien los números, ¿no? O sea que ustedes tienen condenados realmente 500 hombres, vamos a hablar en términos redondos, y procesados tienen 580. Entonces todo el total, los condenados, más los procesados, más los muertos en cautiverio, hacen 1882. Pero si ustedes quieren que se los pinte de una forma más llamativa, de los 1882 hombres, 647 exactos hasta el día 30 están detenidos en cárceles comunes. Cuando yo le digo cárceles comunes, hablo de cárceles comunes, no de spa, ni de hoteles 5 estrellas, ni de lugares con pileta de natación, como dicen todos estos tipos representantes que la mayoría de ellos no tienen idea de lo que hablan porque en aquella época no existían, sino que repiten lo que les dicen. Penales comunes, donde hay de todo en los penales comunes, todo tipo de delincuentes. La única, digamos, particularidad que en los penales comunes están alojados en módulos un poco, digamos, separados de los comunes, o sea, no están mezclados. Están por ejemplo, en el penal de Marcos Paz, que es el penal más grande de todos, hay 160 hombres, 164 hombres exactamente, y ahí están todos en el módulo 4. El módulo 4 tiene 7 pabellones, y en uno de esos pabellones están sí mezclados con presos comunes, con violadores, en su mayor parte, que están mezclados con ellos, dentro del mismo pabellón. O sea, esa es la cárcel de Marcos Paz. Después tienen 2 cárceles en Ezeiza, un complejo penitenciario central 1, que ese es el hospital penitenciario de Ezeiza. Después una unidad número 31, que fue recientemente ocupada, que es una cárcel de mujeres, que ha sido desalojado un pabellón para llevar ahí los presos políticos nuestros que más problemas de salud tenían. ¿Por qué es esto? Porque en el penal de Marcos Paz existía el llamado Hospital Penitenciario Central 2 número romano, ¿no? Ese Hospital Penitenciario Central era tan hospital como yo, especialista en física nuclear. O sea, ni siquiera alcanza una categoría de dispensario. Hay un nebulizador para 1.700 internos de todo el penal de Marcos Paz, no tienen agua oxigenada, de casualidad tienen un poco de algodón. Entonces, la gente empezó a morirse en el penal de Marcos Paz. Murieron 8 camaradas a lo largo de estos años. Entonces, el mismo Servicio Penitenciario Federal, que es la fuerza que custodia los presos, los penales, los presos de todo el país, así como en Chile son los gendarmes, acá es el Servicio Penitenciario, ¿no? Bueno, el mismo Servicio Penitenciario hizo un documento donde en criollo puso, se nos están muriendo los presos, nosotros no tenemos infraestructura. Ustedes saben fíjense un detalle, el promedio de edad de todos los presos en el país, en Argentina, ¿sabe cuál es? Promedio de edad de los presos uniformados, me refiero, ¿no? No de los delincuentes comunes. El promedio de edad es de 72,4 años. Tenemos presos de 89 y 90 años en los penales comunes. Y los otros días ingresó en Punta Peuco, ¿sí?, un camarada con 93 años. Exactamente. Bueno,
Ahí tienen el libro. Bueno, acá tenemos el récord Guinness, un general que con 90 años estaba en el penal de Marcos Paz, ahora lo llevaron, tenía, pobrecito, todo tipo de enfermedades agravadas por la misma edad, y bueno, ¿qué hizo el servicio penitenciario? Que esto es importante destacarlo, porque esta gente no es la culpable, la gente esta está entrenada para custodiar los penales, eso es realidad, más allá de ciertas actitudes que dejan mucho que desear, pero no es culpa de ellos, acá no es la culpa del chancho, sino de quien le da de comer, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un expediente en donde dijeron, nosotros no estamos en condiciones de tener este tipo de población carcelaria, porque para el Servicio Penitenciario Federal, un preso viejo es un preso de 50 años. Y acá, el preso más joven nuestro tiene 54 años, y de ahí para arriba. Les dije que el promedio es 72,4. Por lo tanto, la matemática es clara. Bueno, esta gente, que era lo que era destacable de estas cifras, ¿no? 647 hombres hoy, entre procesados y condenados, están presos en penales. Y 384 están presos en domicilio. Insisto, o reitero, entre condenados y procesados. El procesado debería estar suelto hasta que la supuesta justicia determina que es culpable y se lo condene. No, acá están presos todos, procesados y condenados. Después tienen fallecidos y tienen otras causas que son montones de causas, que bueno, todo eso suma la friolera de 1882, ¿no? Y nosotros tenemos a lo largo y ancho de todo el país más de 40 penales de todo tipo, en las 24 provincias argentinas, ¿no? Tenemos desde la cárcel de Devoto, el complejo penitenciario de Seiza, el de mujeres también, son 2 de Seiza, hay un centro federal de detenciones, después está, Marcos Paz, que ya hablamos, Batán, Olmos, La Floresta, Mercedes, Chimba, Las Flores, Rosario, en distintas... en todas las provincias, o en la mayoría, mejor dicho, no en todas, de las provincias hay penales federales y penales provinciales, en donde está toda la gente metida. Hay penales del interior que son viejísimos, tienen más de 100 años. Yo estuve hace poco dando unas conferencias en el litoral y fui a la cárcel de Paraná. La cárcel de Paraná tiene la característica de que es una cárcel lúgubre, una cárcel gris, una cárcel donde las paredes, los hongos son parte del decorado, todo rejas por supuesto, tienen un espacio, hay una canchita de fútbol de tierra donde los presos en distintos turnos, para no mezclarse con los comunes, pueden salir a tomar aire o a patear una pelotita si es que la consiguen. Y realmente, bueno, cárceles de todo tipo, ¿no? Ninguna de ellas tiene alojamiento 5 estrellas, quincho. Teníamos un penal, nosotros que acá lo cerraron, que era el penal de Campo de Mayo, que era el Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, donde también echaron mano para poner gente ahí. Pero ese penal lo cerraron a raíz de la presión de los organismos, diciendo que ahí pasaban una vida bárbara, una vida ejemplar, incluso sacaron fotos. Vieron que de acuerdo a cómo sacan la foto, el que ve la foto ve lo que salió. Exacto. La imagen. Entonces sacaban por ahí la foto del pasto y dicen, miren los jardines que tiene. Y es un pedazo de pasto infame. Bueno, así estamos, ¿no? Pero eso es lo que yo quería responderles en cuanto a dónde está la gente y el terrible problema de infraestructura que hay para albergar a la gente. Los jueces tienen la atribución, no la obligación, de que a partir de los 70 años pueden mandar los presos a domiciliaria, a prisión domiciliaria. Yo con esto no estoy queriendo decir que estamos peleando por la prisión domiciliaria, porque si no eso sería aceptar las barbaridades de estos circos judiciales, ¿no? Pero dentro de la desgracia, por lo menos mientras esto vuelve a la normalidad y pagan los que tienen que realmente pagar, dentro de la desgracia por lo menos tratar de conseguirle
a la gente muy anciana el acceso a la prisión domiciliaria. Bueno, los jueces tienen la atribución de enviar a domicilio, pero no tienen obligación. De hecho, que por ejemplo hay generales muy ancianos, no voy a hacer nombre por razones obvias, pero sí puedo poner el grado. A un general de división, al abogado defensor, le contestan: por el alto, escuchen esto porque esto es cinematográfico, esto para llevarlo a una película, por el alto grado alcanzado por el imputado, el alto grado general de división, las posibilidades de profugarse son infinitas. Por lo tanto, como resulta de extrema peligrosidad el imputado, no se hace lugar, discúlpenme la falta de tecnicismo, ¿no? No Sí. se hace lugar a la prisión domiciliaria. O sea, el grado, o sea, yo como coronel tengo más facilidades para escaparme que un cabo. Es una cosa que realmente no sé si llorar o reírme, pero por el alto grado alcanzado, el grado de peligrosidad es extremo, porque tiene mucho más entrenamiento, mucha más capacidad. Estamos hablando de un ancianito que no puede caminar. Entonces lo dejaron metido en un penal común. Y ahí está. Así que bueno, como ese puedo contarles millones de ejemplos, ¿no? Gente, por ejemplo, que sufrió enfermedades graves. Me acuerdo un preso cuya imagen incluso está subido a la página web por pedido de la familia. El hombre salía desnudo en la foto, simplemente se había puesto un slip, donde mostraba, se abría de piernas y de brazos, así como queriendo abrazar a alguien, pero totalmente desnudo, mostraba todas las cicatrices de la operación que tenía, porque lo habían abierto al pobrecito como un matambre de arriba abajo, porque tenía todo tipo de enfermedades, entre los cuales la principal eran enfermedad vascular, ¿no? Obstrucciones, bypass, de todo tenía. Bueno, lo concreto que al hombre lo operaron y a las horas de haberlo operado lo mandaron a hacer reposo al penal de Marcos Paz. Entonces él, en el penal de Marcos Paz, se hizo sacar las fotos, se las dio a los hijos, por supuesto se presentó todo esto en la denuncia, todo esto que estamos hablando está todo denunciado, ¿no? En los tribunales locales e internacionales, más allá que en el exterior puedan rechazar, digamos, la presentación porque no se agotó la instancia nacional. Los tipos rechazan técnicamente, pero la denuncia ya quedó ahí, ya está instalada. Exacto. Entonces después, no, en ese sentido no se le hace asco a nada, se ataca en varios frentes. Se ataca es una forma de decir. Sí, exactamente. Se opera para clarificarle a la audiencia. Claro, pero créanme, ver ese hombre todo con cicatrices y que se lo mandan al penal de Marcos Paz para que se reponga de su afección, o gente que está con cáncer terminal. Tenemos un caso muy emblemático que si les interesa, hay tiempo, se los puedo contar. Sí, dale, tranquilo. Bueno, suboficial mayor Gregorio Rafael Molina, de la Fuerza Aérea Argentina, preso como suboficial mayor retirado, pero en la época en que a él se le imputaban los hechos, era cabo primero, el segundo grado, empezando de abajo, cabo primero, jefe del grupo radar de la base aérea de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. O sea, el hombre estaba para el mantenimiento del radar. Como todos sus superiores murieron, él pasó a ser ahora el jefe de la base, con el correo pasó porque ya falleció, pasó a ser el jefe de la base aérea con el correo de los años, ¿no? Y además en los diarios sale como suboficial mayor. Los generales, los coroneles salen como tales, no salen como el teniente primero o el teniente o el sargento de aquella época, porque esos eran los grados de aquella época. Salen con el grado con el que se retiraron después. Entonces este hombre estaba con cáncer, entonces le estaban haciendo un tratamiento, tenía sus pildoritas en la mano, todos los días las tenía que tomar a una determinada hora, que era el tratamiento de la quimioterapia. Bueno, no solo era por inyección, sino que también le habían dado pastillas, píldoras.
Bueno, y lo vienen a buscar porque se largaba el circo judicial número 2, al cual se le imputaban no sé qué cantidad de hechos. Insisto, cabo primero mecánico de radar de la base aérea Mar del Plata, en su primer segundo de cabo primero. O sea, no sé qué pudo haber conocido ese hombre de todo lo que se le imputa, ¿no? Y lo concreto que este hombre no estaba en condiciones de ser sacado del penal donde estaba, haciendo su tratamiento de quimioterapia. O sea, el tratamiento se lo hacía él tomando las píldoras en el horario que el médico le había dicho. Bueno, hay que llevarlo a Batán, a Mar del Plata. Mar del Plata está a 400 kilómetros de Buenos Aires, ciudad balnearia turística, muchos la conocen. Bueno, pero este hombre no está en condiciones. Y un médico que estaba ahí, en el penal, totalmente funcional a los dictados del poder K, quería llevarlo. Entonces, otro médico que estaba circunstancialmente ahí, que era el hijo de un preso político, dijo, doctor, ¿puedo hablar con usted aparte? Y entre colegas hablaron, dijeron, mire, este hombre no está en condiciones. Más allá de su coloración y su estado está descompuesto. No hubo forma. Lo subieron a un celular, yo le digo los sarcófagos voladores, porque realmente son de terror. Es lo que tiene el servicio penitenciario, no es culpa de ellos. Lo subieron ahí y se lo llevaron con su quimioterapia en el bolsillo a Mar del Plata. Cuando llegó a Mar del Plata, como era de noche y la audiencia era el día siguiente, lo llevaron a la cárcel de Batán. Batán es una localidad donde hay un penal provincial y donde que está situada a 21 kilómetros exactamente de la ciudad de Mar del Plata. Cuando llegó al penal, el director del penal, que fue llamado rápidamente por la guardia, porque era de noche, a su casa, se hizo presente en el penal y no lo recibió. No porque el director sea malo, sino porque dijo, yo este hombre no lo puedo tener en estas condiciones acá, tienen que llevarlo urgente a un hospital, porque este pobre oficial mayor estaba tirado en la camioneta, totalmente descompuesto, y viajó más de 8 horas en esa camioneta, con el frío que hacía, porque aparte, obviamente no tienen aire acondicionado ahí adentro, bueno, no lo pudo recibir ni lo recibió. Entonces, ¿qué hicieron? Como tampoco lo podían llevar a un hospital, porque la audiencia empezaba a las 9 de la mañana, creo, o 10 de la mañana, se fueron con el camioncito y él adentro, estacionó el camión en la puerta del Tribunal Oral Federal Criminal, que está ahí en Avenida Duro, frente al Correo Central, en Mar del Plata, y pasaron la noche ahí estacionados en la puerta del tribunal. Cuando empezó la audiencia, bueno, Molina lo entraron, caminaba, no sé realmente cómo caminaba, tenía todo el vientre inflamado por el tumor que tenía, que ya era no operable, ya tenía sus días contados, pobrecito. Bueno, y empezó el segundo juicio. Entonces, en ese momento, desde acá de Buenos Aires pudimos establecer contacto con la abogada, que era una defensora oficial. Le dijimos, doctora, ustedes han ordenado que el oficial mayor Molina fuese allá, bla, 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 bla. Y dice, ¿usted sabe las condiciones que está ese hombre? Usted lo tiene ahí, mírelo. No puede estar parado, ese hombre tiene que estar internado. Lo hicieron viajar toda la noche, bueno, toda la historia. ¿Y sabe lo que nos contestó la defensora oficial? Bueno, fulano, no voy a decir quién habló. Sí, exacto, me interesa. Bueno, fulano, ¿qué quiere que haga? Si no venía Molina, no podemos largar la audiencia. Empieza la audiencia y de inmediato me encargo de que lo lleven de vuelta. Bueno, comenzó la audiencia, el oficial mayor se paró, se levantó la camisa, no quiero hacer prensa amarilla con esto, sino que quiero que la audiencia tome real conciencia de lo que estoy comentando, que como esto se repite a lo largo y ancho del país. Se levantó la camisa, mostró el tumor que tenía, porque era impresionante, y el tribunal lo componían 3 personas. La presidenta era una mujer. La mujer no giró la cabeza. Los otros 2 jueces miraron para un costado. Entonces ordenaron su inmediato traslado a Buenos Aires. Insisto,
8 horas de viaje, de ida, durmiendo adentro del celular con el frío que hace en Mar del Plata habitualmente, en la puerta del tribunal, porque en el penal no lo recibieron, tampoco podían llevarlo a un hospital. Fue a la iniciación de este circo judicial, volvió al penal de Campo de Mayo, cuando todavía estaba habilitado como tal. O sea, el hombre se tuvo 20 horas arriba del vehículo para que iniciamos la audiencia y cortaron a los 5 minutos. Para el circo. Todo para el circo. Se lo juzgó, por supuesto, en ausencia, ¿no? Bueno, lo concreto que este pobre hombre después fue internado acá en Buenos Aires y falleció a los pocos días. Bueno, está convenientemente denunciado el tribunal, convenientemente denunciada la abogada que es defensora oficial, está todo denunciado. No se deja al azar absolutamente nada, pero es la realidad que vivimos acá en Argentina desde que llegó esta inmundicia al poder. Guillermo, la muerte del teniente general Videla, tan infame, ¿ha provocado un antes y un después de su fallecimiento? No, sigue todo igual. Sí se preocupó el servicio penitenciario, al general Videla, que en paz descanse, lo dejaron morir en la cárcel. El teniente general Videla era, si quieren que hable en términos carceleros, un preso modelo. Era un camarada que cuando llegó al penal, tengo que confesar que algunos los miraban de reojo, pero después era una persona muy querida, muy respetada, un tipo muy, muy derecho, muy honesto, transparente. Yo sé que alguno que me está escuchando me va a decir que estoy haciendo apología de, porque acá enseguida lo etiquetan. Es en todos lados. Les digo que es un hombre transparente, un hombre muy religioso, un hombre con una hermosa familia constituida, bueno, y un brillante profesional militar. Dicho eso, el hombre había sufrido varias caídas, se había fracturado, se estaba duchando, se había caído, se había fracturado. Los camaradas que estaban ahí en el pabellón lo ayudaron a ir hasta su celda. Bueno, y tenía muchos dolores, pero tenía una particularidad: nunca se quejaba, nunca pedía médico, y todo el mundo lo veía. Entonces, bueno, tanto hablaron con las autoridades penitenciarias que lo llevaron a ese pseudo hospitalito que no les conté, pero se llamaba Hospital Penitenciario Central 2, Marcos Paz. Después bajó a la categoría de módulo médico asistencial y hoy es unidad médica asistencial, porque no tienen nada, ellos mismos lo dicen. Decir hospital y que se nos muere un hombre, después nos van a terminar responsabilizando a nosotros, y el servicio penitenciario no los pueden tener, pero los tienen. Bueno, lo llevaron ahí a las 4 de la mañana. A la hora y media volvió al pabellón, y la gente, estamos hablando de la madrugada, ¿no? La gente lo vio. ¿Cómo está, mi general? Le decían, bien, todo bien, los análisis me dieron perfecto. Él nunca decía absolutamente nada. No sé qué le habrán hecho un análisis no sé, le habrán tomado la presión, no sé qué le pudieron haber hecho ahí adentro. Le habrán sacado una radiografía de un brazo, no sé. Con lo concreto que el hombre estaba fracturado, tenía varias fracturas en la zona de la pelvis, ¿no? La cadera, ¿no? Tenía alguna costilla fisurada, bueno, y con ese dolor él convivía. Incluso está subido a la página web de la Unión de Promociones la última audiencia donde él lo llevan a declarar fracturado. Él tenía una forma de, cuando se paraba, él acomodaba sus hombros, era una especie de postura habitual en él, ¿no? Como cuando estaba uniformado, uno recoge los hombros, así como acomodándose la chaquetilla. Bueno, esa era una suerte, no sé si tic o forma de él de pararse, ¿me explico? Bueno, en este caso, él hacía ese mismo movimiento, pero para
tratar de acomodarse la fractura de alguna forma, lo digo metafóricamente, ¿no? Se le veía el rostro de cómo sufría. Bueno, y caminó como pudo hasta el estrado, contestó como pudo, y el mismo presidente del tribunal se dio cuenta cómo estaba, porque por más que sea impermeable, nadie podía siquiera pensar que hubiese alguna simulación. Bueno, y se para de vuelta y vuelve. Ustedes vean ese video con el cual yo abro muchas conferencias. Es un video muy fuerte, muy cortito, dura 2 minutos. Y está convenientemente editado, donde se van poniendo palabras abajo que para resaltarle al que vea lo que estaba pasando. Bueno, volviendo al relato inicial, cuando lo llevan a su celda, eran ya las 5 de la mañana, quedó ahí. Cuando se va a producir el relevo, el penitenciario recorre todas las celdas para contar los presos, igual que en las películas, ¿no? Estamos hablando de penales comunes. Y lo ve al general Videla, que estaba sentado en el inodoro de la celda. Bueno, se va a buscar su relevo, el penitenciario. Pero a mitad de camino vuelve porque algo le dijo que que algo estaba mal. Volvió a la celda, estábamos hablando ya a las 8 de la mañana, dice, general, ¿está bien? El general Videla estaba sentado en el inodoro con su cabeza apoyada en la pared. Y estaba muerto así. Obviamente se armó un gran revuelo, los camaradas del pabellón, obviamente imagínense cómo estaban. Bueno, y el general Videla, no quiero hacer prensa amarilla, ¿no? Pero quedó sentado en el inodoro con la cabeza apoyada, muerto, hasta las 4 de la tarde, porque no se podía tocar nada hasta que llegaran las autoridades. Estuvo de las 8 de la mañana o 7 de la mañana, él falleció entre las 7 y 8 de la mañana, estuvo así, sentado y apoyado con su cabeza apoyada en la pared, porque el inodoro estaba pegado a la pared de la celda. Estuvo hasta las 4 de la tarde más o menos. Y bueno, después lo llevaron y la historia conocida. Pero al general Videla lo mataron. Digo lo mataron porque ese hombre, en todos los escritos, incluso en las mismas presentaciones judiciales, se sabía que el hombre no estaba en condiciones, estaba fracturado, tenía que estar internado en un hospital. Y murió en la cárcel. En fin. Duro, ¿no? Muy Durísimo, duro. Durísimo. Yo no les he agregado no les agregué ni les he deformado absolutamente nada. Es exactamente lo que les conté. Además, hace 9 años que estoy yendo a los penales y conozco en profundidad la situación y los hechos que se suceden a lo largo y ancho del país, ¿no? Porque tenemos gente que también los recorre, obviamente, gente de las promociones. Mi promoción, por ejemplo, recorre permanentemente un grupo de amigos y camaradas penales, donde tenemos también compañeros de promoción. O sea, conocemos la situación de todo el país. Y esto es el detalle exacto de lo que pasó. Acá no hay prensa amarilla, no hay agregados, ni para impactar, ni para conmover. Esta es la realidad. E insisto, vuelvo a pasar el chivo, absolutamente todo está en la página web de la UP. No es chivo ninguno, Guillermo. Nosotros vamos a poner un enlace desde la web de la radio a la bárbaro. Yo lo hice, la página de la Unión de Promociones. Sí. Exacto, nuestra directora técnica, la señora Alicia Valle, me dijo eso, porque ella estuvo viendo la página. Ah, bueno, gracias, Alicia. Y yo la vi el otro día y y no es por cambiar el tono de la conversación, pero a mí me trajo, mirándola, muchos recuerdos, y tú te vas a reír de lo que te voy a comentar, pero
en la página web hay una canción de Operación Independencia, Carta a mi pequeña hija. Sí, exactamente. Es muy emotivo escucharla, ¿eh? Era la canción de cuna Sí. de mis 2 hijos mayores. Uy, mira qué bueno. La cantábamos en el Monte Tucumano, esa canción a la cual yo referí al principio de nuestra charla, ¿no? Yo la tengo puesta muchas veces en el Facebook. Sí. En mi Facebook personal, muchísimas veces. Sí. La encontré después de buscarla durante muchísimos años en Fogón de Magdalena. Sí. ¿Y no sabías que estaba en la página? No. ¿Pero la viste de casualidad? Hoy la vi ahora cuando tú me lo dijiste, la fui a buscar. Pues digo, tiene que ser la misma, no hay otra. Y funcionaba bien. No, sí, era realmente muy emotiva. Aparte era la época del año. Si yo no me acuerdo, estábamos cerca de Navidad. ¿La Navidad? Claro, y se escuchaba permanentemente. La Navidad en el monte. En el monte se ponía eso con los altoparlantes, así, bueno, altoparlante una forma de decir, ¿no? Escuchábamos eso y era muy emotivo por todo lo que significaba, porque aparte los familiares acá en Buenos Aires escuchaban eso y pensaban en uno que estaba allá en el monte, ¿no? Exacto. Uno se iba y no sabía si volvía. De mi Tucumán. Eran los montes de mi Tucumán, exactamente. Mirá vos, así que fue la canción Piratas de Rojas Rojas, exacto, Piratas de Rojas Banderas. Exactamente. Mirá vos, el mundo es chico, ¿no? Exacto. Yo la escuché en Buenos Aires, la grabé de una radio. Sí. Y Bueno, ahí la tenés a disposición en la página. A mí cuando pasan esas cosas me gusta porque obviamente, gracias a Dios, es una biblioteca virtual, ¿no? Para poner todo lo que estoy subiendo ahí de hace 8 años y medio. Hoy en día, si no existiesen estos medios, necesitaríamos una biblioteca bastante grande, ¿no? Porque ahí hay de todo. Y le pongo absolutamente todo. Es una biblioteca virtual que vale oro lo que está ahí, ¿no? Y sobre todo, como les dije hoy, el último link de acceso al portal Ruinas Digitales, que está en el portal de multimedia al pie de todo. Ahí en Ruinas Digitales tienen hasta los diarios de aquella época, los panfletos, los boletines que las organizaciones terroristas emitían, las revistas, como por ejemplo Evita Montonera, Estrella Roja, que publicaban los del autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo. O sea, está todo. Bueno, me alegro que haya servido por lo menos para traerte un lindo recuerdo. Exacto, sí, y fíjate que el más grande ya tiene 35 años y el otro 33. Mirá si me llevaste a aquella época. Sí. Guillermo, hemos llegado a 1:10 de programa. 1:10 ya. Lo que pasa es que es como si fuera una conversación tomando un café entre 3 amigos y recordando y contándole a nuestra audiencia de la gran realidad y de la verdad de lo que pasa en la Argentina. Yo, para ir cerrando, te voy a hacer una pregunta, si Roberto no tiene alguna, que después la hará, que es lo siguiente. La gente, el pueblo, el público, la gran mayoría de los que viven en esta época, en estos años, no vivía ahí, no existía, no estaba. Entonces no sabe cómo fue que el ejército argentino se involucró en la lucha contra los terroristas. Mucha gente piensa que un día, entre 2 cafés y un asado, alguien en el ejército dijo, vamos a enfrentarnos nosotros. Entonces a mí me gustaría que vos le contaras a la audiencia debido a qué
¿Por orden de quién? El ejército argentino tomó sobre sus hombros la defensa de la República Argentina. Bueno, el tema es muy claro. Hoy mismo lo hemos dicho acá, en las primeras conversaciones que apenas empezamos esta conversación. Se llegó a un punto tal de inseguridad en el país. Nosotros les recuerdo inicialmente que acá tenemos Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Ejército, Fuerzas de Seguridad, que son Prefectura y Gendarmería, que son las custodios, digamos, de las fronteras, ya sea marítima o terrestre, ¿no? Después fuerzas policiales, que son la Policía Federal o las provinciales. Esas son las distintas fuerzas que hay. Acá la policía estaba totalmente sobrepasada. El tradicional policía que estaba en la esquina, el policía del barrio, el policía amigo, no quiero ser grosero, pero los bajaban con arbolitos, los ametrallaban de los autos y ya no tenían capacidad la policía operativa para hacer frente a toda esta barbarie. A eso sumale el tema de Tucumán. Nosotros tuvimos en Tucumán la zona liberada, que es uno de los primeros objetivos de estos movimientos terroristas, que las tropas se entrenaban, las tropas cubanas, por ejemplo, estaban en Angola recibiendo entrenamiento específico, y ahí había muchos argentinos. Ellos tuvieron el primer intento de hacer pie en Brasil. No pudieron hacerlo porque en Brasil, por la idiosincrasia, por el tipo de digamos, constitución demográfica, les resultaba muy difícil. Y como en Argentina todo era un caos, estaba en desbande, todo era desorden, estaba el gobierno pero no estaba, había una cefalía de poder terrible, los asesinatos eran mañana, mediodía, tarde y noche. Entonces, en ese momento, en el año 75, se crea el decreto por el cual se ordena la intervención de las Fuerzas Armadas en Tucumán. ¿Pero por qué en Tucumán? Porque en Tucumán habían llegado a crear una zona liberada. Zona liberada en donde fusilaban a los campesinos que no querían colaborar, ya sea con apoyo sanitario o de comida, a las fuerzas guerrilleras que estaban adentradas en el monte. Exactamente igual a Colombia, excepto narcotráfico. Segundo, la población estaba aterrorizada, hacían actos, formaciones, tenían sus uniformes, sus pseudo jerarquías. Entonces, como ya era imposible hacer frente a esto con la policía, y la gendarmería y la prefectura tenían la responsabilidad de las custodias de las fronteras, digamos, terrestre y marítima, entonces se recurrió a las Fuerzas Armadas. Pero aclaro, no al ejército, a las Fuerzas Armadas. El ejército obviamente estaba en Tucumán porque era territorio donde hay unidades militares y demás, pero esto fue en todo el país. Inicialmente se sacó el decreto del Operativo Independencia, que estaba circunscripto a Tucumán con la intervención específica del ejército. Y después esto se amplió a todo el país. Entonces, se necesitaba la capacidad de la policía para actuar en el medio civil, porque el militar está entrenado para la defensa nacional, no para intervenir en un conflicto dentro del marco, digamos, interno, en las calles. Se llevó, por supuesto, a nivel nacional, porque además, una vez que fue neutralizado el tema de Tucumán, empezaron a aparecer los distintos focos a lo largo y ancho del país en las ciudades, cines, teatros, restaurantes, colegios, unidades militares, radio, lo que viniera. Se los resumo con este dato: 21.672 creo que es el número, que también está subido a la página web en la parte efemérides, atentados o hechos delictivos de todo tipo, dentro de los cuales había colocación de artefactos explosivos, copamiento de unidades militares, copamiento de localidades, copamiento de colegios, prensa, propaganda, asesinatos,
lo que se puedan imaginar. Entonces, 21.600 y pico de hechos a lo largo de esa fatídica década del 70. Estaba todo sobrepasado, entonces se echó a mano al brazo armado de la nación, que son las Fuerzas Armadas. Entonces ahí fue cuando las Fuerzas Armadas tomaron intervención por disposición de la clase política. Y nosotros siempre recordamos, por ejemplo, que en esa época el general Videla le dijo al doctor Balbín: doctor, tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas, por favor, hágase cargo del gobierno. Y Balbín le contestó que no tenía soluciones, que necesitábamos que las Fuerzas Armadas recuperaran la patria. Palabras más, palabras menos. Está también subido a la página web, los diarios de la época y demás. Entonces, con la anuencia, el aval de toda la clase política de esa época, las Fuerzas Armadas se hicieron cambio. Yo nunca digo golpe de Estado, porque técnicamente es un golpe de Estado, pero desde el punto de vista de la realidad, lo que pasó fue hacerse cargo realmente de una papa caliente. No deberíamos haberlo hecho, por supuesto. Yo no estoy reivindicando el gobierno militar. Sí estoy diciendo, no deberíamos habernos hecho cargo del gobierno, porque de última pasa lo que pasa siempre, ¿no? Entonces, la parte militar del combate contra el terrorismo, pero esto en el ámbito constitucional. Pero ningún político quiso agarrar la papa caliente. Yo me acuerdo que llamaban a los cuarteles, preguntaban: ¿hablo con los cuarteles? Señores, ¿cuándo se largan? ¿Cuándo se largan a qué, señora? No está anunciado lluvia, decía uno. Yo me acuerdo, yo era teniente en el primer año de vida, que sabía que tenía que hacer la guardia y cuidar a mis soldados y hacer mis tareas de instrucción militar en el cuartel. Más de eso no sabía. Y bueno, y esa fue la realidad. Entonces, por eso se echó mano a las Fuerzas Armadas, el gobierno constitucional, ¿no? Que fue el que ordenó, porque era un caos el país. Ya habíamos tenido el Cordobazo en el año 69, bueno, y en el 70 empezó toda la historia esta que duró hasta el coletazo final del 89 con los ataques a los cuarteles de la Tablada. Exacto. Antes de darle la palabra a Roberto para que te haga la pregunta que debe tener en su mente, te quiero decir algo, Guillermo. Sí. Esta es la radio de los que no tienen voz. Esta es tu radio. Es tu radio para cuando tú quieras salir al aire y denunciar y o clarificar cualquier situación. Y esta es tu radio si tú querés tener un programa en ella, un espacio en ella, está a tu disposición. Bueno, muy agradecido. No, nada que agradecer. La lucha que lleva la Unión de Promociones es la misma lucha de Radio TPC. Exacto. Es la lucha por la verdad y la libertad de todos nuestros camaradas presos en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en toda América. Sería bueno esto, Jorge, ya que vos estás formulando esta invitación, decirle a la audiencia que en otro programa podemos desarrollar ese punto que yo te dije, que es importante desarrollar, el del tema del foro hacia atrás, ¿no? Porque esto no es casual lo que está pasando. Vos fíjate que Estados Unidos siempre considera que hay dos ejes del mal. Lo que está sucediendo en Medio Oriente, y el segundo eje del mal, que para ellos debe ser un ejecillo, es la línea Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina. Exacto. O sea, para tranquilidad de Chile, Chile es otra cosa, para tranquilidad de Uruguay, Uruguay es otra cosa, para tranquilidad de Brasil, Brasil es otra cosa, lo que no significa que no tengan este problema, por supuesto, en diferentes gradaciones, pero sería muy importante comentarle en otro programa que vos dispongas ningún problema cuando tú, para que lo sepan, con tus obligaciones te lo permitan. Si querés el próximo jueves seguimos al aire. Y podría ser, sí, habría que, bueno, tengo que ver bien la agenda porque hay tantas cosas, pero
podemos... Arregla bien la agenda y siempre y cuando la directora nos autorice, por supuesto, porque ella es la que dice sí o no. el- Ella siempre tiene la última palabra. Ah, ella sí. Es el poder atrás del trono. Exacto. Claro, exactamente. Roberto, tú. Sí, Guillermo, las previsiones de futuro que tienen ustedes, ¿podés explicarme, darme alguna línea, por lo menos, para no poner arriba de la mesa todo lo que piensan hacer o cómo prevén que venga la situación? Bueno, mira, muy fácil, Roberto. Acá el asunto consiste, nosotros no sacamos los pies del plato en cuanto al alcance de nuestra actividad, ¿no? Nosotros fundamentalmente, eso es bueno recordárselo a la audiencia, trabajamos para asistir y entender en todo lo pertinente a todos los camaradas que están detenidos, procesados y el apoyo de sus familias. ¿De qué forma? En forma reunida, solidaria, con las restantes Fuerzas Armadas, de seguridad policiales y las penitenciarias, que no tienen estado militar, pero hay muchos integrantes de los custodios de las cárceles que tienen gente de aquella época que está presa. Para entre todo buscar los mejores resultados posibles y contemplando siempre todas las acciones legales y reglamentarias que coadyuven a que se obtengan los mismos. Y la otra cuestión, que es el otro objetivo nuestro, del cual tampoco vamos a apartarnos, es incidir permanentemente ante la opinión pública para el esclarecimiento de lo que se llama la verdad histórica completa, porque la verdad a medias termina siendo una vil mentira, guardando siempre especial interés por la memoria de todos los muertos argentinos, no militares. Entonces, en esa línea seguimos con la actividad judicial, apoyando, asesorando camaradas que están en los distintos penales o aún presos en domicilio, cómo tienen que proceder, cuáles, acercándole, asesorándolos. Seguimos, por supuesto, esto va más allá de una visita a un penal. Seguimos actuando a través de las distintas ONG o instituciones. Por ejemplo, ahora estamos por llevar adelante el homenaje al Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo Subversivo en la Argentina, que es el 5 de octubre, tomamos el 5 de octubre porque en esa fecha, en el 75, atacaron el cuartel del Regimiento de Infantería de Monte 29, allá en Formosa, y mataron un montón de soldaditos, soldados conscriptos, ¿no? Tomamos, como fue un ataque muy emblemático, tomamos ese día algún día algún gobernante, algún político oficialmente sacará la ordenanza, decreto o como le quieran llamar, por el cual oficialmente sea reconocido como el Día Nacional de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo Subversivo. Bueno, todos los años el 5 de octubre, este año lo hacemos el 9 porque cae en domingo el 5, en la Plaza San Martín, frente al Círculo Militar, se hace un acto donde se convoca a toda la ciudadanía para hacer este acto de homenaje. Es un acto muy lindo, muy emotivo, que apela a la memoria completa. Esa es una acción. Otra acción es seguir actuando, dando charlas, conferencias. Yo, de hecho, que estoy a lo largo y ancho del país trabajando con las conferencias, incluso hace unos años fui a dar 2 charlas a Uruguay. Siempre estoy dispuesto para cuando quieran reunir gente, ahí voy. Charlas de actualización, conferencia de actualización de la situación e intercambio de experiencias. A Chile voy prácticamente todos los años, ya fui 6 veces a Chile, me invitan a dar conferencias, me ha invitado la Corporación 11 de septiembre, ahora están planificando los retirados de la Armada en Viñas del Mar, o sea, y ahora están preparando un seminario en Bogotá, al cual fui especialmente invitado para ir a hacer una conferencia y en reunión con autoridades, charla en la universidad más conservadora de allá, no sé el nombre, pero de Bogotá. Ahora en octubre se está armando eso. O sea, seguir actuando en todos los frentes posibles. Se los ejemplifico a través de lo que es mi actividad. Después,
Una consulta, Guillermo, sí, discúlpame sí. que te interrumpa. Sí. ¿Esas conferencias se podrán grabar y transmitir después por la radio? Sí, sí, por supuesto. Yo de hecho en la página web todo lo que he hecho hasta ahora está subido. Perfecto. Así que lo tienen entrando por el link audios, videos, conferencias, no en todos los casos. Por ejemplo, las dos de Uruguay precisamente no me las grabaron, pero hay varias de Chile, hay entrevistas a radios, que es más o menos siempre lo mismo. Lo que pasa es que se va actualizando, ¿no? Porque la avidez por la información y por el tipo de información siempre son los mismos requerimientos, entonces uno va dando siempre algo actualizado. Otra actividad que pensamos seguir adelante, estamos abriendo delegaciones de la Unión de Promociones en el interior del país. Hasta ahora, con el correr de los años, se han abierto 3, la Unión de Promociones Delegación Rosario, la Unión de Promociones Delegación Mendoza, en el oeste, y la Unión de Promociones Delegación Santa Fe Paraná. Esta fue la última, en ese orden se abrieron. Y ahora está próxima, voy a abrir la Unión de Promociones Delegación Salta, en el norte, y Unión de Promociones Delegación Bahía Blanca. Y los presidentes no son militares, en todos los casos. No necesariamente son militares. Por ejemplo, en Santa Fe es la hija de un coronel que es abogada. En Mendoza el presidente es un coronel retirado. En Rosario es un abogado civil que trabaja por los presos. En Bahía Blanca va a ser un médico legista que trabaja también en los juicios como médico legista. Y en el norte va a ser una ingeniera que es la hija de otro coronel retirado. O sea, no le hacemos asco a nada. Mientras sea gente decente, trabajadora, que luche por la memoria completa, que luche por el conocimiento, la verdad histórica completa, ¿no? El día de mi cumpleaños, hace poco, abrí la página de Facebook, una página complementaria de la Unión de Promociones, donde ahí pasaré, digamos, las grajeas de lo que es la actividad, por ejemplo, un acto, usar como es esa red social, ¿no? Para el aviso corto. Y después derivando todo a la gran página, la principal, la biblioteca, que es la que ustedes ya conocen. O sea, en todo ese marco de actividades es lo que pensamos seguir haciendo. Las distintas ONG que nos acompañan están exactamente en la misma línea. Una irá por una calle, la otra irá por la otra, pero todas convergemos, como decimos acá en Argentina, sin pisarnos los callos, vamos todos para el mismo objetivo. Como se decía antiguamente, todos los caminos conducen a Roma. Exactamente. Roberto, vamos cerrando 1 hora y media de programa. Bueno, yo en principio aprovecho la oportunidad para decirles a todos nuestros amigos, nuestros presos políticos, la audiencia tan grande que tiene TPC, buenas noches y mi agradecimiento por esta oportunidad. Roberto, tú. Guillermo, ha sido un placer haber compartido esta 1 hora y media contigo, y te agradezco la información que nos has dado, mejor dicho. Alicia, muchas gracias por todo, y como siempre a nuestros presos políticos, civiles, fuerzas de seguridad, policiales de orden y de penitenciaría, y a de las Fuerzas Armadas, seguimos con ustedes. Un abrazo grande, fuerte y caluroso. Gracias. Seguimos luchando por la libertad de ustedes. Bueno, Roberto, te agradezco tu saludo. Por supuesto, hago extensivo esto a todos los camaradas de todas las fuerzas de los distintos países que están sufriendo este yugo, y no quería olvidarme agradecerle a la directora del programa esta posibilidad, que es la que define siempre. Guillermo, para mí fue un placer que se pudiera concretar esta entrevista, que varias veces la habíamos programado y por distintas causas no se pudo realizar. Y como director general de la radio, te reitero nuestro ofrecimiento de que los micrófonos son tuyos. Si tú puedes solucionar tu agenda, el jueves que viene estaremos juntos.
Y aparte de eso, si la Unión de Promociones, o tú, o quien tú designes, quiere tener un programa donde se le informe al mundo la realidad de lo que pasa en la Argentina, como nosotros ya tenemos 2 programas específicos en estos momentos, Chile sin mordaza, donde se dice todo lo que está pasando en Chile, en el penal de Punta Peuco y en todo el territorio chileno, que ese programa sale los martes por la radio, y los viernes tenemos Venezuela sin mordaza, que es exactamente lo mismo. Si Argentina desea tener eso, está el ofrecimiento realizado y realizado públicamente. Bueno, sos tú el que va a decidir. Hemos tenido el placer de escuchar a nuestro amigo el coronel Guillermo César Viola, quien ha contado a nuestra audiencia la cruda realidad de nuestros camaradas presos en la Argentina. La cruda realidad de los juicios, que son iguales a los de Uruguay, iguales a los de Chile, iguales a los de Perú, iguales a los de Venezuela. Una farsa. Esperemos tenerlo el próximo jueves para terminar esta parte de la segunda parte de esta entrevista, donde nos va a hablar del tema del Foro de San Pablo, de lo que fue el foro en Buenos Aires, de esa luz de esperanza que nació para nuestros presos políticos luego de la creación del Foro de Buenos Aires. A mis amigos y camaradas presos en Uruguay, Argentina y Chile, mi gran abrazo. Resto de los presos políticos de América, mis saludos, mis respetos, y que tengan la tranquilidad que Radio TPC, la voz de los que no tienen voz, no se callará nunca denunciando lo que pasa en cada uno de los países de América. Esto ha sido un nuevo programa de las Américas Opinan por Radio TPC, Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Buenas noches, América, buenas noches, mundo. Hasta mañana con Venezuela sin mordaza.